Lunes 21 de junio. Libre de culpa. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una joven había sido brutalmente asesinada y no se sabía quién era el asesino. La policía, para tenderle una trampa, colocó un micrófono oculto en la tumba. Una noche, muchos meses después de su muerte, un joven se acercó a la tumba y, arrodillado y llorando, le pidió perdón a la mujer. La policía, por supuesto, al monitorear las palabras, lo detuvo por el crimen. ¿Qué llevó a ese hombre a la tumba? Fue la culpa. ¿Qué otra cosa podría ser? Por supuesto, aunque ninguno de nosotros nunca haya hecho algo tan malo como ese joven, todos somos culpables. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos, cosas que desearíamos poder deshacer, pero que no podemos. Gracias a Jesús y la sangre del nuevo pacto, ninguno de nosotros tiene que vivir bajo el estigma de la culpa. Según el texto de hoy, no hay ninguna condena en contra de nosotros. El juez supremo nos considera libres de la culpa, nos cuenta como si no hubiéramos hecho las cosas por las que nos sentimos culpables. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender esta verdad? Romanos 8:1, Juan 5:24, Romanos 3:24 y 25, Primera de Corintios 5:21. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 3:24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una de las grandes promesas de vivir en una relación de pacto con el Señor es que ya no tenemos que vivir bajo el peso de la culpa. Gracias a la sangre del pacto, nosotros que elegimos entablar esa relación de pacto con Dios, que elegimos cumplir con las condiciones de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, podemos ver que se nos quita la carga de la culpabilidad. Cuando Satanás busca susurrar en nuestros oídos que somos impíos, que somos malos, que somos demasiado pecadores como para que Dios nos acepte, podemos hacer lo que hizo Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto. Podemos citar las Escrituras y uno de los mejores versículos para citar en estas ocasiones es Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa negar la realidad del pecado en nuestra vida. Significa que gracias a la relación de pacto que tenemos con el Señor, ya no vivimos bajo la condenación de ese pecado. Jesús pagó el castigo por nosotros y ahora está en la presencia del Padre, invocando su propia sangre por nosotros, presentando su justicia en lugar de nuestros pecados. ¿Qué importancia tiene en tu vida el hecho de que el Señor te haya perdonado, sean cuales fueren los pecados que cometiste? Esa realidad, ¿cómo te ayudó a tratar con quienes han pecado contra ti? La hermana Elena de White dice lo siguiente: es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa, de modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos
y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. El camino a Cristo, páginas 51 y 52. Lunes 21 de junio. Libre de culpa. Uno de los sentimientos que más perturba al ser humano, sin lugar a dudas, es la culpa. Aquello que constantemente llega a nuestra mente una y otra vez, que nos recalca que algo malo hemos hecho, que hemos faltado a nuestros principios y le hemos fallado a Dios. Nadie está exento de sentir esto. El Espíritu Santo constantemente habla a nuestra mente para evitar precisamente ese tipo de situaciones. Sin embargo, el escuchar la voz del Señor nos puede ayudar de una manera considerable en el buen desarrollo de nuestras emociones y sentimientos con respecto a la culpa. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El comentario bíblico adventista nos dice sobre Romanos 8:1: La buena nueva del Evangelio es que Cristo vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Cristo ofrece justificación y libertad a los que creen y aceptan las generosas estipulaciones del Evangelio y que por la fe se dedican a vivir en amante obediencia. Quizá haya todavía deficiencias en el carácter del creyente, pero cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con sus méritos divinos. Para el tal no hay ninguna condenación. Fin de la cita. Debemos tener presente entonces que en Cristo somos una nueva criatura, que no existe ninguna condenación para aquellos que decidan estar en Cristo, seguirle, cumplir su misión. Él vino a esta tierra a condenar el pecado, a apartarnos de Satanás, pero evidentemente es necesario que sea también nuestro objetivo el estar en completa comunión con Dios. Un corazón completamente humillado al Padre podrá alegrarse en la voluntad que el cielo tiene preparado para cada uno de nosotros. Para que todo esto se cumpla, es completamente necesario experimentar una unión transformadora con Cristo, vivir una experiencia total con Él, porque Él es nuestro principal ayudador. El pacto con Dios nos ha dejado la maravillosa promesa de que la culpa ya no debe habitar en nosotros, que cualquier tipo de carga que tengamos la podremos dejar a los pies del Salvador y Él se encargará de lo necesario para darnos la paz. Y aunque estemos todavía en este mundo lleno de pecado, donde nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, Cristo, por medio de su pacto, nos ha dicho que ya no debemos vivir bajo la condenación de ese pecado. Cristo, por medio de su pacto, nos ha salvado, nos ha transformado, para que ya no tengamos que vivir bajo la condenación del pecado. Es decir, Él perdona nuestros pecados, pero también nos capacita, nos hace idóneos para reflejar su carácter. Él restaura en el hombre la imagen de Dios. El Señor Jesucristo, por medio de su pacto, nos ha dicho que ya no debemos vivir bajo la condenación del pecado. Al ser pagado un alto precio para que el ser humano volviera a su comunión con Dios y en el ser humano se volviera a reflejar el carácter de Dios,
y además para que Satanás perdiera totalmente el control sobre la raza humana o sobre los humanos que decidan estar del lado de Dios. Dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. De modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. De modo que ya no te perteneces, porque fuiste comprado por precio, sabiendo que fuisteis redimidos, no con cosas corruptibles, como plata y oro, sino con preciosa sangre, la de Cristo, como de un cordero sin defecto e inmaculado. Primera de Pedro 1:18 y 19. Mediante este sencillo acto de creer en Dios, el Espíritu Santo engendró nueva vida en tu corazón. Eres como un niño nacido en la familia de Dios, y Él te ama como a su Hijo. El Camino a Cristo, páginas 51 y 52.